Buenas noches para todos. Mi nombre es Kelly Marisanzen, residente de anestesia de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana, y el día de hoy pues les doy la bienvenida a esta actividad académica en donde nos convoca el tema de extubación segura. Para la realización de esta conferencia conté con la asesoría y el apoyo del doctor Juan Luis Ramírez, quien es anestesiólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación y hace parte del equipo de vía aérea difícil. Doctor, muchas gracias por todo su apoyo para esto. Los objetivos que nos hemos trazado entonces para esta charla consisten en resaltar la importancia de esta fase de la anestesia, presentarles y que repasemos las guías de extubación que están disponibles al momento y también revisar algunos conceptos sobre los catéteres de intercambio de la vía aérea. Vamos a iniciar entonces mencionando que la extubación es este proceso de extracción intencional del tubo orotraqueal en donde pasamos de una situación que está completamente controlada con una vía aérea asegurada a una situación no controlada, y que este proceso no consiste únicamente en la inversión de la intubación, sino que también supone unas condiciones y unos factores de riesgo adicionales, tanto relacionados con la anestesia como por la cirugía a la que el paciente acaba de ser sometido, que nos pueden imponer unos retos y unas condiciones puntuales durante esta fase de la anestesia, y es considerada incluso una fase de alto riesgo. Algo que quisiera resaltar desde este momento, empezando apenas la conferencia, es que la extubación es un proceso electivo para el cual tenemos tiempo de realizar una planeación y una optimización del paciente y de las diferentes condiciones logísticas para que sea un proceso lo más seguro posible. Si bien durante la extubación y durante la emergencia la tasa de eventos adversos son pocos, tenemos algunos de estos que pueden estar relacionados tanto con una morbimortalidad importante, y uno de estos eventos que pueden ocurrir es que la extubación sea fallida. Por extubación fallida vamos a entender como la incapacidad de ese paciente para tolerar la extracción del tubo translaríngeo, y específicamente nos estaríamos centrando como en esa incapacidad de tolerar el retiro de la vía aérea artificial, y no específicamente que el paciente no esté tolerando el soporte ventilatorio. Las tasas de reintubación luego de una cirugía electiva realmente son bajas. Vemos que en el peor de los casos van hasta el 0,4%, pero si nos vamos a los pacientes críticamente enfermos, estas tasas de reintubación pueden ser tan altas como hasta el 25%. Más en la literatura pues, de cuidados intensivos encontramos otra definición de extubación fallida, que es como la necesidad de reintubación o el caso de que el paciente fallezca durante un periodo de tiempo determinado, que como podemos observar acá, tenemos diferentes puntos de corte en la literatura, pero la definición más aceptada es que el paciente requiera reintubación en las primeras 48 horas. Claramente es importante que nosotros tengamos definidos algunos conceptos y que no combinemos algunos de estos términos. Entonces, iniciar diferenciando la extubación fallida del winning o el destete fallido, que es cuando el paciente como tal no soporta esa ventilación espontánea sin el soporte ventilatorio, y también otros dos conceptos como lo son la extubación de riesgo, que es cuando yo pienso en la capacidad de ese paciente para tolerar la extubación en términos de permeabilidad de vía aérea y la capacidad para oxigenar, y considero que esas capacidades son inciertas o son muy dudosas, y ya a lo largo de la charla les voy a presentar como esos factores de riesgo que hacen que un paciente lo clasifiquemos dentro de este grupo, a diferencia de una extubación difícil, que este término se refiere específicamente a factores mecánicos y a que la decanulación sea difícil. Me explico. Algunos ejemplos de extubación difícil podrían ser que el paciente curse con una estenosis subglótica inadvertida, o el caso, por ejemplo, de que el edema sea tan marcado, tan severo, que no permita la extracción del tubo. Entonces, después de mencionar esto, claramente al revisar un tema de vía aérea nos debemos de dirigir al NAP4, este cuarto proyecto de auditoría nacional del Royal College y la Sociedad de Vía Aérea Difícil, que se planteó inicialmente con el objetivo de identificar las diferentes complicaciones significativas y la incidencia de las mismas con respecto al manejo de la vía aérea. Podemos observar cómo se presentaron complicaciones durante las diferentes fases de la anestesia,
tanto durante la inducción, el mantenimiento, la emergencia y la recuperación, siendo más frecuentes durante la inducción, pero quisiera resaltar como también durante la emergencia y la recuperación se presentaron un porcentaje importante de estas complicaciones, permitiéndonos hacer una estimación de que de que 1 de cada 6 eventos relacionados con la anestesia ocurren durante esta fase de la emergencia. Y en esta gráfica que pueden observar, vemos como un porcentaje también importante de los problemas con la vía aérea se dieron durante esta fase de la extubación. Si ya nos dirigimos específicamente dentro del NAP4, específicamente a los pacientes que tuvieron complicaciones de la vía aérea durante esta fase de la anestesia, que fueron 38 pacientes, se resalta que las principales comorbilidades de ellos eran pacientes obesos, con EPOC y con síndrome de apnea obstructiva del sueño, y las cirugías que más frecuentemente estaban relacionadas con estas complicaciones eran cirugías de otorrino, maxilofacial y cirugías pues donde intrínsecamente se intervino la vía aérea. Adicionalmente, resaltar que el 71% de estos pacientes cursó con algún grado de hipoxemia y el 13% de ellos cursó con paro cardiorrespiratorio por hipoxia. También en esta parte de la epidemiología podríamos referirnos al análisis de las reclamaciones, los ASA Closed Claims, en donde también vemos que un porcentaje importante de estas reclamaciones en diferentes momentos de tiempo también se presentaban durante la extubación y la emergencia, alrededor de un 14% en ambos grupos. Sin embargo, un punto a resaltar que es como muy significativo es que vamos a ver que el porcentaje de lesión cerebral permanente y de mortalidad en estas reclamaciones fue más frecuente en las reclamaciones que tenían que ver con la extubación que con la inducción. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, un 83% versus un 29% en la inducción, versus acá también en el segundo periodo de análisis del 2000 al 2012, muerte o lesión cerebral permanente durante la extubación 92% versus en la inducción un 75%. Y también en esta segunda fase del periodo 2000 a 2012 aumentó la probabilidad de que estos pacientes que tenían complicaciones o pues que se dieron reclamaciones por complicaciones en la vía aérea, hubo una mayor probabilidad, 5 veces mayor, de muerte o lesión cerebral permanente. Y la hipótesis de por lo que esto se está presentando más recientemente es posiblemente porque estamos llevando a cirugía a mayor número de pacientes, ASA 3, ASA 4, y también por el tipo de cirugía que estamos realizando, también posiblemente más cirugías emergentes. Entonces, a pesar de que revisamos la literatura y vemos la importancia que tiene el tema de la extubación, en la anestesia a lo largo de la historia le hemos dado una mayor prevalencia a todo lo relacionado con la intubación. Y esto es consistente con lo que encontramos en la literatura, donde tan solo se publica un artículo sobre extubación por cada 36 artículos sobre intubación traqueal. Es por tanto que nosotros debemos de conocer todos esos retos que giran alrededor de la extubación y ser como conscientes de que también es una fase de alto riesgo a la que tenemos que prestarle igual de atención que a la fase de la intubación. Tenemos una serie de factores tanto anatómicos como fisiológicos y dentro de esos resaltar que, por ejemplo, un paciente con unos reflejos deprimidos de la vía aérea, ya sea porque tiene todavía efectos de los anestésicos, una parálisis residual, puede suponer unos retos para nosotros o pues puede ocurrir todo lo contrario, unos reflejos muy excitados en un paciente con tos, con booking que nos haga un laringoespasmo, o podría ocurrir la situación de una lesión directa, ya sea durante la laringoscopia, durante la intubación que tengamos algún trauma o por la cirugía, o lesiones indirectas relacionadas con, por ejemplo, la posición durante la cirugía, el manejo de líquidos, entre otros. Todos estos factores agravados por los factores humanos, como lo son la distracción, el agotamiento, la presión por tiempo, que también van a ser determinantes cruciales en los desenlaces de estos pacientes. Estos factores humanos también se han descrito en los diferentes reportes y, por ejemplo, en el 73% de las reclamaciones de las closed claims se evidenciaron deficiencias en el juicio clínico, es un porcentaje muy significativo. Y también en el NAP4 también se identificó una planificación y una anticipación deficiente para el manejo de la vía aérea en pacientes en quienes ya se conocían que podían tener problemas con la vía aérea. Entonces aquí es un mensaje claro que nosotros realmente nuestros conocimientos y las decisiones que tomemos van a influir de manera importante en los desenlaces para estos pacientes. Iniciaremos entonces revisando las recomendaciones de las guías de extubación
Y durante la charla me voy a centrar en estas, que son las de la DAS, publicadas en el año 2012. Sin embargo, también les voy a ir mostrando algunas recomendaciones de otras guías, como la de la Asociación de Viaria Difícil de la India, la francesa, también algunas recomendaciones que nos brinda la Revista Colombiana de Anestesiología, como para complementar estas guías que van a ser pues como nuestro centro en la noche de hoy. Iniciar mencionando que realmente ninguna de estas guías ni ninguna de estas estrategias, digamos que va a encajar y va a ser la idónea para todos nuestros pacientes, pero sí nos van a trazar como un planteamiento inicial y como un camino para yo prepararme y pensar cuál va a ser la mejor estrategia para un paciente en específico. Y la DAS nos propone una estrategia para la extubación que la vamos a dividir en 4 pasos. El primero de ellos es planear la extubación, el segundo, prepararme para ello, el tercero ya consiste en ejecutar la extubación como tal, y el cuarto paso ya se refiere a todos los cuidados post-extubación, recuperación y seguimiento. Y este es el algoritmo que vamos a ir desarrollando punto por punto. El primer punto entonces consiste en planear la extubación. Y la primera pregunta a resolver es si mi paciente tiene algún factor de riesgo para yo encasillarlo en ese grupo de pacientes con extubación de riesgo o en riesgo. Vamos a identificar entonces 4 grupos fundamentales de factores de riesgo a considerar. El primero de ellos es que el paciente tenga una dificultad preexistente con la vía aérea. ¿Cómo así? Pacientes que tengan vía aérea difícil, ya sea anticipada o no anticipada, pacientes con alto riesgo de aspiración y pacientes con antecedente de obesidad o apnea obstructiva del sueño. El segundo grupo consiste en los pacientes en los que estamos sospechando que haya un deterioro de la vía aérea, y dentro de este grupo es fundamental resaltar los factores relacionados con la cirugía, por ejemplo, el hecho de un paciente que sea llevado a una cirugía de columna cervical anterior tiene un riesgo de complicaciones de la vía aérea de un 6%, y se han identificado puntualmente para esta cirugía algunos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de complicaciones de la vía aérea, como lo son una duración de la cirugía de más de 5 horas, una intervención de más de 3 niveles vertebrales que incluyan C2, C3 o C4, o una pérdida sanguínea de más de 300 mililitros. También la cirugía de cabeza y cuello tiene unas tasas de reintubación que llegar a ser hasta el 11%. Y dentro de este grupo, resaltar la tiroidectomía, cirugía maxilofacial y cirugía de vía aérea. Y tenemos otro grupo de cirugías que van a suponer un reto adicional para nosotros, sobre todo en la parte de la estabilidad hemodinámica que requieren, y son principalmente neurocirugía, cardio y cirugía vascular. Otros factores relacionados con la cirugía que pueden influir es, por ejemplo, la posición. Una posición en Trendelenburg por más de 4 horas también se considera un factor de riesgo, y para pacientes en la unidad de cuidados intensivos, como lo son el hecho de una intubación prolongada y que tengamos un tubo con un diámetro mayor a 7,5, también entran dentro de este grupo de factores de riesgo. Considerar si hubo algún trauma durante la intubación y cómo fue el manejo de líquidos endovenosos durante la cirugía. También debemos de mirar como el panorama general de mi paciente, cómo está la estabilidad cardiovascular, está con un soporte vasopresor importante, o el paciente tiene un déficit neurológico o entró con un déficit neurológico que posiblemente interfiera con este proceso de la extubación, cómo está la temperatura, cómo está la parte ácido-base, y considerar si por algún motivo tenemos un acceso restringido a la vía aérea, como es el caso de pacientes con fijación mandibular, que tengamos múltiples apósitos en cabeza y cuello, o pacientes, por ejemplo, con collar cervical. Adicional a todo esto que les acabo de mencionar, también hay que considerar las condiciones médicas propias del paciente, y dentro de estas condiciones, por ejemplo, en este artículo nos proponen algunos factores que pueden relacionarse con una extubación fallida, como lo son el hecho de que el paciente tenga una falla cardíaca descompensada, que tenga EPOC, que tenga neumonía, o también el hecho de que el paciente esté anémico puede contribuir a esta falla en la extubación. Después de que yo ya me realicé este esquema mental, bueno, ya evalué los factores de riesgo que tiene mi paciente, el paso siguiente es realizar una evaluación de la vía aérea. El primer paso que nos describen es realice una laringoscopia, videolaringoscopia, o incluso con el fibro podría realizar una evaluación, sobre todo para identificar cómo está el edema, si hay traumas, si hay secreciones, si hay sangre, si hay coágulos, más que todo a nivel supraglótico. Y pues podríamos también hacer un análisis de la glotis a ese nivel. Con respecto a cómo se encuentra la laringe, podemos realizar el test de fugas, que ya les voy a mencionar un poco más acerca de esto, y para evaluar la vía aérea inferior podríamos apoyarnos de la evaluación clínica, auscultación,
O de acuerdo pues al paciente, también podríamos apoyarnos en una radiografía de tórax para identificar si, por ejemplo, el paciente tiene un derrame pleural, un neumotórax, hemotórax o demás, claramente individualizando en cada paciente. Me quise detener aquí en esta parte y es el test de Fucas. Esta es una ayuda importante, sobre todo si estoy sospechando que el paciente pueda tener un edema de la vía aérea. Y la evaluación del test de Fucas la puedo realizar de una manera cuantitativa o cualitativa. La recomendación para realizar el test de Fucas es que el paciente todavía se encuentre en ventilación mecánica en un modo controlado por volumen. Y lo que vamos a evaluar es la diferencia en el volumen corriente entre el paciente intubado con el neumotaponador inflado versus con el neumotaponador desinflado. ¿Cuáles son los puntos de corte? Una diferencia de un 10 a un 25% en ese volumen corriente, o una diferencia en volúmenes, un punto de corte de 110 a 130. Es decir, si yo tengo al paciente ventilando con el neumotaponador inflado y ventila 300, le desinflo el neumotaponador y continúa ventilando 300, no tengo ninguna caída en ese volumen corriente, es decir, tengo cero fugas, yo voy a considerar este test como un test de fugas positivo. Y por ejemplo, en esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2009, nos proponen que este test tiene una moderada precisión para predecir la obstrucción de vía aérea después de la extubación, pero que tiene una baja precisión para predecir la reintubación. Sin embargo, en esta otra revisión sistemática y metaanálisis un poco más reciente, esta es del 2020, vemos que nos dan unos puntos de sensibilidad y especificidad para estas dos variables. Y para ambas, tanto para obstrucción de la vía aérea posextubación como para la reintubación, tenemos una especificidad muy buena del 91%. Es decir, si ese test de Fucas me da positivo, ojo, ese paciente puede hacerle una obstrucción en el posoperatorio o aumenta las posibilidades de que requiera una reintubación. Entonces, realmente, si la prueba de Fucas es negativa, no nos da mucha información, pero si es positiva, posiblemente la conducta más idónea sea proceder con con una postergación de esa extubación y posiblemente implementar otras medidas, como por ejemplo el manejo con esteroides, para disminuir ese edema de la vía aérea. Después de evaluar la vía aérea, voy a proceder a la optimización de diferentes factores. Se ha visto que alrededor de un 73% de los pacientes que tienen complicaciones en el área de recuperación tienen un TOF por debajo de 0.7, y allí radica la importancia de que realmente evaluemos más que clínicamente de una manera más objetiva con el TOF la relajación neuromuscular y que garanticemos que haya una reversión completa antes de proceder con la extubación, y también vigilar cómo están las otras variables como hemodinamia, temperatura, ácido base, y que estemos brindando una analgesia multimodal. También es fundamental considerar otros factores logísticos, como lo son, por ejemplo, la monitorización, contar idealmente con la disponibilidad del quirófano para realizar estas extubaciones programadas, y que también, si es posible, sean durante el día, evitar la noche como para estas situaciones críticas y de alto riesgo. Contar con todos los recursos disponibles, como lo hemos mencionado, es un procedimiento electivo, entonces si necesito que me traigan el fibro, el video, intercambiadores, pues lo ideal es solicitarlos para que estén en ese momento crítico. Y con respecto al personal, por ejemplo, en la sociedad francesa nos recomiendan que al menos deben de haber dos personas de la salud en ese momento, y que al menos una de ellas sea un anestesiólogo durante esta fase de la extubación. Entonces, vamos ya en el segundo punto, en donde yo ya voy a clasificar y hacer una estratificación. Mi paciente tiene una extubación de bajo riesgo o es una extubación en riesgo. Y ya vamos a proceder con la extubación. Cuando ya decido proceder con la extubación, para todos los pacientes voy a aplicar unas consideraciones generales. Las primeras de ellas consiste en brindar una preoxigenación. ¿Cómo lo vamos a hacer? FI2 al 100% e idealmente buscar que tengamos una fracción expirada de oxígeno mayor al 0.9. Yo me remití específicamente de dónde salían estas recomendaciones, porque vemos que en la práctica, digamos que este tema es controversial, pero si nos dirigimos específicamente a los dos artículos de donde salen estas recomendaciones en las diferentes guías, la propuesta que nos hacen es que preoxigenar antes de la extubación nos permite tener un margen de seguridad para esos potenciales eventos adversos
impredecibles que pueden ocurrir durante la extubación. Y si bien es una recomendación grado D, digamos que en las diferentes guías, esta es una de las primeras recomendaciones que se da de manera consistente. Preoxigene a su paciente antes de extubar. Lo segundo es el posicionamiento. La mayoría los vamos a extubar en supino y con una elevación de la cabecera. Sin embargo, en pacientes con alto riesgo de aspiración, posiblemente la posición más idónea sea con la cabeza pues con un poco de tren y en decúbito lateral izquierdo. Recordar la aspiración de las secreciones que debe realizarse bajo visualización directa. Nos recomiendan una aspiración de las secreciones a ciegas por el riesgo de generar algún trauma adicional en la vía aérea. Apoyarnos en el protector de mordida, a excepción de que estemos realizando pues una extubación en un plano profundo, nos estemos apoyando por ejemplo con la extubación con remifentanil, y también podríamos incursionar pues como maniobras de reclutación pulmonar, reclutación alveolar antes de la extubación. Entonces vamos a iniciar con el algoritmo de extubación de bajo riesgo, que sería como la extubación de rutina que realizamos en la mayoría de los pacientes. Con estos pacientes podemos hacer una extubación en un plano despierto o en un plano profundo, ¿cierto? Cada uno de estos tiene unos beneficios y unas desventajas. ¿Cuáles son los beneficios de extubar a un paciente completamente despierto, que posiblemente ya recuperó todos los reflejos protectores de la vía aérea, está ventilando espontáneamente, un mejor manejo de secreciones? Pero en su contraparte, sí podemos tener que el paciente tenga reflejos exagerados de la vía aérea o unos cambios hemodinámicos más marcados, que si lo hiciéramos en un plano más profundo, que esas serían las principales recomendaciones para escoger esta opción, que queremos evitar tanto esa respuesta a nivel respiratorio como a nivel hemodinámico. Pero en una activación en un plano profundo tenemos mayor riesgo de obstrucción de la vía aérea porque el paciente aún no tiene esos reflejos protectores. Resaltar que hay dos contraindicaciones para extubar un paciente en un plano profundo, y es un paciente con vía aérea difícil y en un paciente con riesgo de aspiración pulmonar, como para dejar esto claro. Decide entonces extubar al paciente despierto, que es lo que hacemos siempre. Entonces voy a verificar que el volumen minuto sea adecuado, que el paciente esté respirando de manera regular, que ya tiene apertura ocular, que está obedeciendo órdenes, y ya para el momento de la extubación la recomendación es que realicemos una presión positiva, desinflemos el manguito y en ese momento se remueva el tubo orotraqueal, idealmente al final de la inspiración, y ya después de extubar verificar que la vía aérea se encuentre permeable. Si decido extubar en un plano profundo, entonces es importante que yo esté seguro de esa profundidad anestésica y no estimule al paciente. Nos dicen es, primero desinfle el neumotaponador y mire, si realmente el paciente no le hace ninguna respuesta, no le tose nada, estamos en un plano adecuado y allí podríamos proceder con la extubación, y ya pues habría que soportar al paciente hasta que el paciente pues esté completamente despierto. Esto con la parte de la extubación de bajo riesgo de rutina. Ahora aquí tenemos el algoritmo de extubación en riesgo. Y yo, después de definir que mi paciente está en este grupo, la siguiente pregunta es preguntarme si es seguro remover ese tubo. Si es seguro remover ese tubo, yo tengo dos opciones. La primera es hacer una extubación despierto como la acabamos de mencionar, o la segunda opción es apoyarme en unas técnicas avanzadas que les voy a explicar a continuación. La primera de esas técnicas avanzadas es la maniobra de Bailey. Esta consiste en un cambio del tubo orotraqueal a una máscara laringea todavía cuando el paciente se encuentra en un plano profundo de la anestesia. ¿Cuál es el objetivo de hacer este cambio de tubo a máscara laringea? Evitar esos reflejos de vía aérea, por ejemplo, en pacientes con aumento de la reactividad como pacientes asmáticos, o evitar también esa respuesta hemodinámica marcada. Y por ejemplo, este pequeño pues es un fragmento del algoritmo de la Sociedad de la India, en donde nos ponen, si usted quiere evitar esa respuesta hemodinámica, considere ese cambio a un dispositivo supraglótico todavía durante un plano profundo. Hay diferentes técnicas para realizar este cambio. Podríamos hacerlo de tres formas. El primero consiste en que usted retira el tubo en un plano profundo y le coloca la máscara laringea a ciegas, el dispositivo supraglótico. Inicialmente la técnica se describió con la máscara laringea clásica, actualmente pues preferimos dispositivos de segunda generación. Esa es la primera forma. La segunda forma que tenemos es la que les presento aquí en la imagen, que es aún con el tubo orotraqueal en su posición, coloco la máscara laringea por detrás y posteriormente retiro el tubo. O la tercera forma es apoyarme con un intercambiador de vía aérea. Entonces, introduzco el catéter, retiro el tubo y me apoyo en el intercambiador como una guía para avanzar el dispositivo supraglótico. Hay dos contraindicaciones también para esta técnica,
que son pacientes también con vía aérea difícil, en quienes con un dispositivo supraglotico claramente no tenemos esa vía aérea asegurada, y en pacientes con alto riesgo de broncoaspiración. La segunda técnica avanzada que tenemos es la extubación con remifentanil. Esta técnica es ideal sobre todo en pacientes neuroquirúrgicos de cirugía maxilofacial y de cirugía plástica, en quienes buscamos evitar la tos, la agitación y la alteración hemodinámica, y que podríamos utilizar la infusión del intraoperatorio, continuarla hasta esta fase de la extubación o colocarla específicamente para la extubación. El éxito de esta técnica va a radicar en que eliminemos de manera temprana ese componente hipnótico, ya sea Zeborane, ya sea Propofol en el caso de TIVA, y que hagamos una titulación de las dosis. Realmente en las guías no nos proponen unas dosis específicas, pero si nos guiamos por lo que se recomienda según las guías del TCI, el rango para extubación con remifentanil estaría entre 2,5 y 3,5 nanogramos por mililitro, pero podríamos ir guiándonos según la respuesta del paciente. Si yo decido realizar esta técnica, tengo que tener mucha paciencia y no estimular al paciente. El objetivo es esperar a que el paciente espontáneamente tenga una apertura ocular y allí verificaremos cómo está su ventilación. Si todavía la ventilación es inadecuada, nuestra responsabilidad va a ser incentivarlo, respire profundo y le puedo bajar un poco a la infusión, o si ya por el contrario la ventilación está adecuada, procedemos a retirar el tubo y detener la infusión. Tenemos que hacer una vigilancia temprana en el posoperatorio de estos pacientes por el riesgo de depresión respiratoria que podrían hacer. Y la tercera técnica avanzada de extubación en pacientes en riesgo es utilizar un catéter de intercambio de vía aérea, que va a ser una ayuda gigante porque nos va a permitir continuar con el acceso a la vía aérea en ese periodo posterior a la extubación, y además me va a facilitar la reintubación en el caso de una extubación fallida. Ya en un momento volvemos con esta parte de los intercambios de la vía aérea, pues de los catéteres intercambiadores de vía aérea. Si yo considero entonces que es el paciente al riesgo, ya respondimos esta parte del algoritmo en los casos que es seguro remover el tubo. Pero si la respuesta es que todavía no es seguro remover el tubo, yo tengo dos opciones. El primero, o la primera opción, es posponer la extubación. Recordemos que es un procedimiento electivo. Entonces, por ejemplo, yo podría diferir esa extubación para manejar el edema de la vía aérea, o si considero que el paciente va a retornar temprano a cirugía, si yo creo que yo no tengo la experiencia para realizarlo en este momento, es un turno de noche, estoy sola, pues difiero la extubación a un momento más seguro y ya con calma establezco un plan tanto para la extubación como para una posible reintubación difícil. O por el contrario, también puedo considerar la opción de una traqueostomía con base en el compromiso de la vía aérea, en la probabilidad del deterioro posoperatorio de la misma y en las habilidades que tengo para rescatar esa vía aérea en la duración que yo espero que esté comprometida esa vía aérea. Puedo programar más fácil al paciente para una traqueostomía electiva y hace parte dentro del algoritmo normal de extubación. Independientemente de la conducta que yo haya tomado, entonces a lo largo de este algoritmo, finalmente vamos a llegar a estos cuidados post-extubación, en donde algunos de los puntos cruciales consisten en realizar una monitorización constante y completa, brindar un suministro de oxígeno durante todo momento, incluso durante los traslados, y vigilar los signos de alarma. Uno de los puntos fundamentales que se recomiendan en todas partes, es la capnografía, pero también en apoyarnos, por ejemplo, en parámetros ventilatorios, cómo está la hemodinámica, cómo el estado neurológico de nuestros pacientes. Es fundamental también que realicemos una adecuada entrega al equipo que queda de turno de estos pacientes. Informarles que fue una vía aérea difícil, ya que como les presento acá, en algunos de los casos en que se ha tenido dificultad para la intubación de esos pacientes que se han extubado en la UCI y han requerido reintubación, esa reintubación ha sido muy compleja y ellos no estaban enterados de que era una vía aérea difícil. Entonces allí radica la importancia de comentarle bien a nuestros colegas cuáles fueron las dificultades y cuál es el plan que yo tengo con ese paciente también con respecto a la intubación, y pues como llegar a un acuerdo y si es posible incluso dejar ese plan por escrito. No sabemos pues en qué momento se va a realizar esa extubación y como para que haya una consistencia con ese plan. Y además, obviamente, pues considerar ya un manejo integral, brindar analgesia adecuada, profilaxis de náuseas, vómito, si deja al paciente pues intubado como para diferir la extubación, mirar si le va a realizar un manejo con esteroides, con adrenalina nebulizada, entre otros, como para optimizar estos pacientes también en esa fase. Hasta aquí entonces sería el algoritmo de los diferentes riesgos que podríamos tener con respecto
con respecto a la extubación. Y también quisiera mencionarles un poco acerca de los diferentes catéteres de intercambio vía aérea con los que contamos, que posiblemente estamos poco familiarizados con ellos. El más utilizado y el que recomiendan en las diferentes guías es el de Cook, que consiste en un tubo largo, aproximadamente 83 centímetros, flexible, recto, radiopaco, que como ven aquí en la imagen tiene diferentes marcaciones en centímetros que nos van a poder determinar cuánto de profundidad voy yo a ingresar este catéter. Es fundamental considerar la profundidad. Idealmente, si va a hacer un intercambio a nivel orotraqueal, la profundidad de ingresar es alrededor de 20 a 22, no más de 25, y a nivel nasotraqueal de 27 a 30. Esto lo menciono porque queremos evitar la estimulación, por ejemplo, de la carina o que se vaya incluso más profundo y ocasione un trauma en la vía aérea. Realmente no hay ninguna contraindicación para su uso y además de la ventaja de que tenemos el acceso entonces continuo a la vía aérea, incluso en esa fase que ya no tenemos el tubo en el paciente, tenemos también la oportunidad, en el caso de alguna emergencia, de ventilar a ese paciente ya que viene con un adaptador RapidFit que nos permite conectar ya sea al circuito de anestesia o un AMBU para ventilar a este paciente. Que hay que recordar que no es que yo voy a colocarle el catéter para ventilar a mi paciente, sino que es una estrategia de rescate, porque como es una ventilación en jet, tenemos también el riesgo de ocasionar lesiones como por ejemplo un barotrauma. Estos son los diferentes tamaños que tenemos, 11, 14 y 19 French para adultos, el pediátrico es de 9, todos con una longitud de 83 centímetros y aquí tenemos los diferentes tubos que podemos sustituir de acuerdo a su diámetro interno. Y esta es la secuencia que vamos a realizar. Entonces, lo primero que nos dicen es, primero, verifique el posicionamiento del tubo. ¿Cómo puedo verificar el posicionamiento del tubo? Puedo anclar el tubo, auscultar que no haya estar monobronquial o incluso apoyarme en el fibro y ver que el tubo orotraqueal esté alejado de la carina, idealmente 3 centímetros. Después de que yo ya confirmé que mi tubo está alejado de la carina, yo voy a ver aquí en la comisura labial a cuánta distancia estoy para ingresar el catéter de intercambio de la vía aérea y alinear esa marcación con la marcación del tubo. Es decir, si ahí vemos que el tubo es a 24 centímetros a la comisura labial, yo voy a introducir el catéter a esa misma distancia. Claramente lo ingreso con lubricante como para evitar algún tipo de pues que sea difícil como la maniobrabilidad de esto. Ya después de que ingresamos el catéter, lo que voy a hacer es que desinflo el neumotaponador, retiro el tubo y mantengo el catéter de intercambio de la vía aérea en su posición. Si es un paciente que yo extubé y quiero vigilar, ya por ejemplo en la unidad de cuidados intensivos, cómo es esa evolución posterior a la extubación, yo podría simplemente fijarle el catéter de intercambio y dejar al paciente con el catéter. Eh, es una excelente opción porque se describe que estos catéteres, sobre todo si usamos un diámetro 11-14, de 14 French, tienen muy buena tolerancia y el paciente incluso puede hablar, toser, incluso pues con el catéter. Entonces esa podría ser una opción. O si yo ya definí que voy a hacer un intercambio inmediato pues del tubo o prontamente pues veo que el paciente no tolera la extubación, ya con el catéter ahí fijo lo que hago es que introduzco y avanzo el nuevo tubo sobre este y posteriormente pues retiro este catéter de intercambio e insuflo el neumotaponador. Esta fue una revisión prospectiva que incluyó 354 pacientes que se extubaron con este catéter de intercambio de la vía aérea, el Cook, de estos diámetros, y se utilizó por la indicación ya sea que el paciente tuviera una vía aérea difícil o que la extubación fuera en riesgo. Y aquí les voy a mostrar cómo la tasa de éxito de reintubación al primer intento con esto fue el 87%, con una tasa de éxito en general del 92%. Esto se comparó con los pacientes que también se extubaron con el intercambiador, pero que, por ejemplo, en las primeras horas se vio que tenían una buena evolución y se les retiró el intercambiador. Entonces, ¿qué pasó? A esos pacientes que se les retiró el intercambiador y después necesitaron reintubación, vamos a ver que la tasa de éxito de reintubación fue de tan solo el 14% y como vemos en esta tabla, de allí para acá se desencadenaron una serie de desenlaces adversos, como por ejemplo más hipoxemia, más bradicardia. O sea, en el 77% de estos pacientes requirieron más de 3 intentos para ser intubados. Pero entonces aquí la pregunta radica en, bueno, pero entonces yo cuánto tiempo tengo que dejar ese catéter posterior a la extubación, porque va a ser pues difícil de definir. En las guías nos proponen en algunas de 1 a 2 horas,
Sin embargo, sabemos que un edema posterior a la extubación puede presentarse hasta 8 horas o incluso tener otro tipo de complicaciones, pues por más tiempo, que se pueden desarrollar más adelante. Entonces, pues la recomendación va a ser individualizar, pero se ha descrito que podríamos tener este catéter hasta por 72 horas y esto pues no se ha asociado a un mayor riesgo de complicaciones. Pero vemos cómo el uso de estos catéteres de intercambio de vía aérea me aumentan de manera importante la tasa de éxito durante la reintubación de estos pacientes con vía aérea difícil. Tenemos también este catéter que es el FROBA. También es un catéter largo, flexible de punta roma. Se caracteriza porque en la punta tenemos una angulación de 30 grados y tiene dos orificios laterales y una luz central. Y este consta, como ven aquí en esta imagen, también tiene pues como una cánula interna que se puede extraer, pues se puede retirar, que lo que le va a dar es un poco más como de rigidez. Este FROBA lo podemos utilizar con dos intenciones. Uno, lo podemos utilizar al igual que el de cubo, como lo acabo de mencionar, como un intercambiador de tubo, pero también una de sus utilidades más importantes es cuando tenemos una mala visualización de la glotis durante la fase pues, de la intubación. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con un Cormac 3 o 4, yo podría apoyarme en este dispositivo, que lo tenemos tanto en 14 French, que nos permite intubar con un tubo de más de 6 o en de 8 French para tubos más pequeños, sobre todo para la población pediátrica. ¿Yo cómo lo voy a utilizar? Lo que hago es que yo voy a montar el tubo sobre el proba, como lo vemos acá, y lo que vamos a hacer es que realizamos la laringoscopia. Cuando estoy realizando la laringoscopia y ahí ya paso la glotis, retiro esa cánula rígida que tiene el interior para no ocasionar ningún trauma y ya termino de avanzar y avanzo el tubo. Y vemos, por ejemplo, en este estudio, que tiene una tasa de éxito comparable, puede ser tan bueno como el fibro para casos de vía aérea difícil y que se asocia a un tiempo más corto de intubación, de alrededor de 26 a 60 segundos podríamos intubar con este dispositivo, pues que es una otra opción, pues una excelente opción también pues a considerar. Y el tercer dispositivo que quisiera revisarles el día de hoy es el Entry, que es también un catéter similar a los anteriores, pero lo utilizamos en un diámetro de 19 French, también es un poco más corto y lo podríamos utilizar también, al igual que los anteriores, como un intercambiador de tubo, pero tiene otra función, digamos que la más importante, que es el cambio de un dispositivo supraglótico por un tubo endotraqueal. Por ejemplo, tenemos al paciente en cirugía y lo teníamos con una máscara laringia y ocurrió X complicación en la cirugía, me lo va a llevar para la UCI intubado y prefiero llevármelo con un tubo orotraqueal. Entonces, perfecto, entonces esos eran los tres dispositivos que quería revisar con respecto a los intercambiadores de vía aérea. Y ya para finalizar, entonces recordar la importancia de esta fase de la anestesia, de la extubación, que también está relacionada con eventos adversos importantes y que si bien como es un procedimiento electivo tenemos tiempo para realizar una preparación de la misma, podríamos apoyarnos en diferentes algoritmos. Las diferentes sociedades nos proponen infografías diferentes. Esta, por ejemplo, es la de la canadiense, pero finalmente todas nos llevan como a un plan común. El objetivo es prepare, verifique que cuente con todo, garantice una activación segura y también haga un seguimiento durante la recuperación, un monitoreo, cuente con todos los dispositivos y trace de un plan por si requiere una reintubación en ese periodo pues temprano. Eh, Finalmente, también quisiera resaltar la importancia de, además de conocer la teoría, los algoritmos y qué dice la evidencia, resaltar como lo fundamental que es realizar entrenamientos en simulación y en todos estos tipos de actividades, que posiblemente también el entrenamiento de las diferentes técnicas que, por ejemplo, les mencioné el día de hoy, puedan aumentar o mejorar nuestro rendimiento, ya pues como cuando estemos con pacientes durante nuestra práctica médica. Y bueno, muchísimas gracias.